Bom, gente, acho que podemos começando. Boa noite a todos, bem-vindos. Eu sou Regina Prandini, do IEDUC, sou idealizadora do IEDUC. Nós começamos esse projeto há pouco tempo, em setembro do ano passado, para tentar dar um pouco de suporte para os professores aí nesse complicado contexto da pandemia. E a gente tem feito esse evento já há alguns meses, trazendo convidados para falar de questões que estão sendo de interesse de todos, e muitas vezes que são sugeridas pelos próprios colegas que têm estado conosco. E hoje nós temos aqui uma convidada bastante especial, a professora Serena Erendira, que é da Universidade Autônoma do México. Ela é psicóloga, terapeuta familiar, tem doutorado em antropologia, enfim, e tem uma atuação bastante contundente, Erendira, em questões de gênero, sexualidade, educação. E eu acho que eu vou deixar para ela mesmo se apresentar, terminar a apresentação. Muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Y fica à vontade, a sala es sua. Muchísimas gracias, a Regina Prandini, por invitarme, a ustedes por su asistencia. Yo voy a hablar en español, voy a hacerlo lo más lento y pausado que pueda. La presentación estará a su disposición y se las van a mandar de IEDUC. Yo agradezco nuevamente a Regina por invitarme, al colectivo de IEDUC, a Luis, a Julia, a Kai, a Renato, que me están apoyando técnicamente, y pues a todas las personas que desde Brasil y desde México nos acompañan esta tarde. Para complementar la presentación mía, quizá tendré que decir que soy mamá, y ese es un trabajo pues bastante interesante, bastante demandante, porque también hace que buena parte de los aprendizajes y conocimientos teóricos se pongan cotidianamente, en todo momento, en práctica. Tendré el gusto de hablarles acerca de, voy a empezar a compartir mi pantalla, acerca de duelo, familia y escuela en este momento de pandemia, en este contexto de pandemia de COVID-19. Les repito, aquí están mis datos de contacto, pero esta presentación la van a tener ustedes de parte de IEDUC en un momento. Yo quiero empezar un poco con el contexto general, de la pandemia. Quizá yo les voy a hablar desde un punto de vista más antropológico y el contexto general antropológico, y sobre todo desde un punto de vista más de las emociones, el trabajo, los desafíos que implica para nosotros como persona el enfrentarnos a este momento de pandemia de COVID, lo que nos mueve emocionalmente, y algunos tips muy prácticos a nivel familiar, a nivel de trabajo con infantes. Y esto, por supuesto, es un eje muy importante para replicar en los ámbitos educativos, que pueden ser las escuelas, que pueden ser las, digamos, escuelas desde la educación básica hasta la educación media y la educación superior, o sea, desde los pequeñines, las y los niños pequeños, hasta las universidades, o aún si nos toca ser docentes de posgrado, creo que habrá algunos ejes que podemos retomar. En cualquier caso, también al final les compartirán algunos recursos de trabajo emocional que pueden ustedes profundizar, y me podrán contactar en cualquier momento a través de esta nueva virtualidad. Con mucho gusto quedo a la orden. Pues miren, ¿ante qué estamos? ¿De qué tamaño es el dinosaurio? Diríamos nosotros aquí en México. Estamos atravesando lo que ha sido llamada la pandemia más importante del último siglo, o de los últimos 100 años, para que,
digamos, porque llevamos poquito de este siglo. Tenemos más de 133 millones de casos oficiales, y digo oficiales porque parece que estiman que por cada caso oficial hay entre 4 y 8 casos que no son oficiales, entonces, pues bueno, por ahí la cifra puede ser mucho mayor, pero que han reportado 3 millones de muertos oficiales también hasta este momento. Creo que desde diciembre de 2019 que comenzó hasta el día de hoy, hemos aprendido médicamente el manejo de la enfermedad, porque la tasa de muerte se ha reducido significativamente del 2% al 0.4%. Claro, hay variaciones regionales, variaciones en términos de el tipo de poblaciones, perfiles de poblaciones, los recursos e insumos hospitalarios que se tienen, etcétera. Pero vaya, se ha ido avanzando muchísimo desde el punto de vista médico en el manejo de la COVID, pero hay hilos que quedan pendientes, hay puntos sueltos, y sobre todo aquí el trabajo de emocional, digamos, nosotros en México, entiendo que en portugués es diferente, pero en México nosotros tenemos dos términos, duelo y luto. El duelo tiene que ver con la respuesta emocional a las pérdidas que enfrentamos, pérdidas de seres humanos, pero pérdidas en general en nuestro proceso de vida. Y el luto es el proceso, o sea, se entiende como este proceso de adaptación a una realidad post-pérdida, ¿no? Cómo la realidad cambia y cómo nos ajustamos después de la pérdida. Yo les voy a hablar un poco más del duelo, es decir, de esta elaboración, de esta respuesta emocional, pero luto y duelo van de la mano, ¿no? Y creo que ahí tenemos un tema pendiente socialmente. Y también voy a hablar de eso, de por qué este contexto pandémico irrumpe con los ritos y las formas de significar colectivamente la muerte que conocíamos, que teníamos en marcha, en práctica, y cómo eso impacta nuestras realidades y nuestras relaciones. Entonces, si nosotros pensamos en términos de las muertes nada más, normalmente la literatura establece que cada muerte, digamos, impacta al menos a 120 personas, cada muerte, COVID o no COVID, en general las muertes, ¿no? Es cierto que cada duelo es diferente y que pensar en elaborar emocionalmente una pérdida profunda toma más o menos, digamos, es un proceso personalísimo y también de núcleo familiar y de núcleo social, pero las pérdidas profundas nos toma entre 1 o 2 años elaborarlas, ¿no? Entre 12 y 24 meses. En términos de muertes, ahora, quiero enfatizar que en este contexto de pandemia hemos perdido mucho más que solamente seres queridos que han fallecido, ¿no? Hemos perdido nuestras redes de apoyo solidario, comunitario, nuestra libertad, nuestra movilidad, digamos, la normalidad a la que estábamos acostumbrados, aspectos hemos perdido relaciones y formas de relacionarnos los unos con los otros, hemos perdido afectos, hemos perdido etapas de desarrollo. Esto sí es un tema importante para, digamos, para los contextos escolarizados. Las personas han transformado sus formas de recibir educación o se han visto interrumpidas o impactadas en momentos en los cuales la convivencia es de suma importancia, pensando en las infancias tempranas, digamos, pensando en las adolescencias, ¿no? Que están en ese momento del ciclo vital que tienen que poner un poco en tela de juicio todo lo que han aprendido y autonombrarse, buscar la capacidad de ser autónomos, ¿no? Creo que las adolescencias también tienen un impacto muy fuerte a través del confinamiento que viene ligado a la pandemia de COVID, pero también creo que hemos perdido seguridad social, empleo, economía, es decir, hay impactos múltiples y pérdidas múltiples que acompañan este contexto de pandemia por coronavirus. Yo quisiera hablarles un poquito, primero, como les decía, desde el contexto como antropológicamente o socialmente de la muerte. Miren,
en Occidente también hay, o sea, son generalizaciones quizá, pero en Occidente la muerte a lo largo de los últimos años ha tendido a convertirse o en tabú o en tema de morbo. Es decir, típicamente o antes o históricamente quizás se tendía más, digamos, a generar estos procesos de excitación a partir del sexo y la sexualidad, que ahora en muchos sentidos, ¿no? En contextos, digo, hablo del mexicano, pero sé que hay áreas, digamos, o zonas de la realidad brasileña que son muy similares, ¿no? Que el día a día es un día a día mortal, es una violencia extrema, digamos, ¿no? Que lo que la gente está constantemente exponiéndose en las noticias, en sus conversaciones, etcétera, tiene que ver con ya no solo la muerte, sino la violencia extrema que acompaña estas formas de morir y los mensajes simbólicos que conllevan, ¿no? También hablamos, digamos, estas son cosas que nos marca la literatura cuando miramos la muerte en Occidente, digamos, en nuestra historia, les diría también estos últimos 100, 200 años, crecientemente estamos en esta cultura que podríamos llamar del apego. Cada una de nuestras pérdidas o nuestros fracasos las vivimos como morir un poquito, vamos muriendo un poquito a lo largo de la vida, ¿no? También somos, digamos, Occidente se ha tornado al materialismo de manera importante, es decir, estamos más aferrados a lo que tenemos a veces a lo que somos, ¿no? Ahí también hay un énfasis cultural muy fuerte que, digamos, en los medios masivos de comunicación, en las redes sociales, se vuelve como cada vez más visible, ¿no? También al hedonismo, ¿no? A como tener esta mirada de la intensidad de la vida, o sea, de pronto la muerte se significa como un reposo, ¿no? Como lo que no está en este frenesí muy rápido, ¿no? A esto las redes han contribuido mucho, o sea, tenemos estímulos en tiempo real constantes, presentes, exagerados, y entonces tendemos a significar que lo que está quieto, lo que está tranquilo, es lo que se asocia con la muerte, ¿no? Y también tenemos, esos son mis perros que les saludan, una disculpa, estamos desde casa, quieren participar también, ¿no? También somos una sociedad profundamente antropocéntrica, ¿no? Hemos dejado a los seres vivos no humanos bastante de lado y creo que pensar que o sea, digamos que los riesgos virales que enfrentamos hasta en un 70% tienen que ver con el impacto antropogénico, o sea, de las actividades humanas en el sistema terrestre, creo que también nos debe llevar a una reflexión más profunda de este momento de la historia, ¿no? De cómo hemos impactado también nuestro ecosistema, pero yo hoy no voy a hablarles de eso, se los dejo nada más sobre texto de esta aparición que acaban de hacer mis perros al saludarles. Entonces, tenemos como este significado en el imaginario de la supervivencia del más fuerte, ¿no? Como un poco de que estamos en pugna, de guerra de todos contra todos, un poco una mirada muy jovesiana, pero en la cual quien vive, quien sobrevive es el más fuerte, ¿no? Es de pronto quien aplasta a los demás. También tenemos un eje de búsqueda de inmortalidad, o sea, crecientemente y las tecnologías lo han permitido y la esperanza de vida y algunos cambios, digamos, estructurales digamos, en nuestras formas de vivir han permitido que las expectativas de vida se hayan ampliado y que dentro de eso estemos poniendo a la juventud en culto, ¿no? A diferencia de algunas sociedades anteriores que veían en sus ancianos, en sus personas viejas, la sabiduría acumulada, la experiencia, ahora al revés, ¿no? Tendemos a darle un lugar muy importante, un culto un poco a la juventud y a buscar prolongar de manera artificial o tecnológicamente la vida. También tendemos a ver, les digo, son generalizaciones, pero reflexionen y están por ahí en nuestro imaginario social, tendemos a ver a la muerte como el enemigo, ¿no? Morir es fracasar, entonces tenemos que vencer a la muerte. Por otra parte, crecientemente, la muerte tiene que ver con procesos individualizados, es decir, ya no estamos tejiendo a nivel social o societal, a nivel comunitario, muchas veces ni siquiera a nivel familiar, sino
la muerte tiene que ver con cómo cada persona se enfrenta a su realidad, ¿no? Por otra parte, también tenemos procesos de desacralización o de medicalización de la muerte, y la COVID aquí ha impactado de manera muy importante. Creo que lo vamos a ir elaborando socialmente en el tiempo, pero crecientemente, digamos, estamos ante un cuerpo individual, ya no ante un cuerpo social, y este cuerpo se ve como un objeto, ¿no? Y como les digo, estas son quizá generalizaciones un tanto aberrantes, ¿no? No es uniforme, va variando, ¿no? De manera importante a lo largo del contexto y de la historia, pero es útil retomar estos aspectos porque típicamente la, la muerte se ha elaborado social y culturalmente, ¿no? O sea, la única certeza, podríamos decir, a la hora de nacer es que en algún momento moriremos, y sin embargo, cada sujeto individual y cada sujeto grupal, es decir, cada persona, cada familia, cada comunidad, cada región, cada país, cada tradición cultural, tiene formas específicas de significar y de ritualizar a la muerte que le permiten sobrellevarla simbólicamente, ¿no? Aquí, como les decía, hay dos caras, ¿no? Tenemos por una parte luto, ¿no? Cómo significamos la vida después de la pérdida y cuáles son los recursos sociales y culturales que tenemos. Y por otra parte, esta cara de duelo que tiene que ver con emocionalmente cómo elaboramos las pérdidas, ¿no? Y en los cuales la cultura, si bien la cultura es dinámica, también tiene arraigos o introyectos muy fuertes. Yo hablaría de representaciones sociales, formas de saber y prácticas vinculadas con cómo se sobrellevan la muerte y los procesos de morir y de elaborar las pérdidas. El tema aquí es que la COVID ha venido a trastocar la forma en que nosotros nos relacionábamos o al menos elaborábamos la muerte, y vamos a ver algunos de los aspectos específicos y cómo hacerles frente más adelante. También ha habido, ¿no? Como caminos culturales al revés, en los cuales lo que se tiende es a evadir la muerte. En lugar de enfrentarla a través del rito, como que se tiende a congelar, a guardar un poco en el closet, a no mirar, a no nombrar y a tratar de darle la vuelta, a no abordarlo. Y esto es importante porque el peor duelo que hay, o sea, la peor forma de hacerle frente a una pérdida tan significativa como lo es la muerte, es no elaborarla, ¿no? Esto lo quiero decir de manera muy clara. Entonces, los duelos congelados, que son los que no se hacen, los duelos traumáticos, que son muy sorpresivos, los duelos ambiguos o las pérdidas ambiguas, que son las que nos cuesta mucho trabajo hacer frente, por ejemplo, pensando en si no tenemos la certeza de que la persona esté realmente muerta, en caso de desapariciones forzadas. La persona no está más, pero no sabemos qué pasó con esta persona o con este grupo de personas. O cuando tenemos enfermedades crónico-degenerativas en las cuales tenemos a la persona de frente, pero ya no está, ya no es la misma, ¿no? Por ejemplo, una persona con Alzheimer. Nos estamos relacionando con nuestro mismo familiar, pero ya no es la misma relación y ya no es la misma persona. Ahí hay mucha ambigüedad y cuesta mucho trabajo elaborar estos procesos de pérdida. Entonces, ¿por qué reflexionar socialmente? Porque en esta cara institucionalizada o más social, en este luto, en estos ritos funerarios y ritos de muertos y los comportamientos que se expresan en él, pues nos invitan a repensar cómo la COVID, cómo esta pandemia, sus múltiples pérdidas, y en el caso más extremo, ¿no? Las muertes, están moviéndonos, ¿no? Aquí les traigo algunas citas de Marta Caicedo, que nos dice que la muerte es universal, pero no los modos de morir en cada sociedad, y que la muerte es tanto un hecho natural como un hecho social. Es decir, el significado de la muerte se define socialmente y la naturaleza de los ritos funerarios, del duelo y el luto reflejan la influencia de este contexto social en el que ocurren. Así, diferentes culturas manejan el duelo, ¿no? Incluso en este caso hablan del duelo como problema, pero el proceso de duelo de diferente manera. No me voy a meter tanto en más historia de la muerte en Occidente. Esta presentación la pueden retomar ustedes, pero les voy a expresar algunas citas de pensadoras y pensadores de peso significativo para
para conectar con cómo socialmente estamos mirando o hemos mirado la muerte. Epicuro nos dice, no temas a la muerte y no temerás a la vida. Emily Dickinson nos dice, el dolor solo tiene un hermano y es la muerte. Heidegger, en contrapunta, nos dice que el hombre, el ser humano, es un ser para la muerte. Elizabeth Kubler-Ross, yo no sé si ustedes ubican a esta autora, pero ella es llamada la madre de la tanatología moderna, es decir, de la disciplina psicológica o psicoemocional que se aboca, cuyo objeto es elaborar duelo y luto, ¿no? Nos dice que morir significa simplemente mudarse a una casa más bella. Hablando metafóricamente, la muerte no existe. Nos dice también que ninguno de nosotros vive para sí y muere para sí, ¿no? Que estamos en esta, digamos, nuestra vida está conectada relacionalmente con los demás y nuestra muerte también lo está, ¿no? Y Marta Caicedo nos dice en nuestro tiempo, la muerte causa tanto miedo que ya no nos atrevemos a decir su nombre. Philippe Ariès, este estudioso, nos dice, como ya no se muestran señales externas de estar de luto, la sociedad no ve a los que lloran la muerte de un ser querido. Al negar la muerte y el dolor que conllevan esas situaciones, negamos la vida y la plenitud a otros y en último término a nosotros mismos. La autodestructiva negación de la muerte es más nefasta, social y culturalmente hablando, que la muerte física. Y Pierre Chaunu nos dice, al no poder expulsar a la muerte de nuestra vida, se ha decretado que es vergonzosa, indigna de nosotros, que debemos arrojarla de nuestra mente. La han excomulgado porque pone en crisis todas las culturas hegemónicas de nuestro tiempo. Como no han podido hacerle sitio, la han ocultado, proscrito y prohibido. Estos son algunos de los posicionamientos de pensadores que han reflexionado acerca de la muerte, del duelo y del luto de manera profunda previo a la pandemia del coronavirus. Y yo quisiera decirles que me estoy saltando algunas porque creo que los ejes, creo que me gustaría ir, miren, hay una distinción fuerte, quizá regreso un poco, de cómo se significa la muerte en Occidente, de cómo se significa en Oriente, quizá también podemos pensar en el contexto latinoamericano de las culturas precolombinas, del secretismo que viene después de los procesos de la colonia y después de la modernidad industrial, ¿no? Y creo que aquí hay algunas alternativas, algunas otras corrientes que miran con ojos, digamos, menos escindidores, menos negadores, menos aterrados a la muerte. Por ejemplo, en la homeopatía se habla de vivir bien para morir bien. Hay toda una serie de procesos que nos hablan de aprender a morir, de preparar la muerte, de mirar las relaciones familiares de cara a la muerte, la tanatología como disciplina que yo les dije, el humanismo, o sea, centrado en la vivencia de los seres humanos, de las personas, todas estas tradiciones de la Via Yala, como se le llama a América Latina, digamos, mirando esta filosofía precolombina de buen vivir, de la buena vida, del compartir, ¿no? De mirar el peso de estos ritos y festividades de muerte o incluso la convivencia con la muerte o los muertos. Quizá ahí a ustedes les sea familiar esta celebración de Día de Muertos de México, ¿no? En el cual pues se tiene, ¿no?, esta mirada en la cual quienes fallecen regresan a convivir con los vivos en estas fechas, ¿no? En Oriente, hablando estrictamente, quizá la muerte no existe, no se le ve como tal, ¿no? Con nuestros ojos occidentales, porque hablan de la vida con muchas fases o de la existencia con muchas fases, con diferentes modalidades de vida, o sea, esta distinción entre lo vivo y lo inerte no siempre es el caso en las tradiciones orientales, en las cuales digamos que nada muere, sino que todo está en constante transformación y que la vida terrena va transmutando también, ¿no? Esas son otras tradiciones culturales. Pero sí quisiera decirles que hay algunos ejes culturales que podemos recuperar, que también están presentes en Occidente, que son los que les digo que se irrumpen de manera importante en este contexto de la pandemia por el coronavirus.
La muerte que se ve con respeto y veneración. En el contexto pandémico muchas veces es al revés, la muerte que es sorpresiva, que nos, digamos, que nos asusta, que nos limita, ¿no? Que no nos permite elaborar estos ritos. Quizás sí hay hasta cierto punto ejes en algunas personas o en algunos grupos sociales que ven a la muerte como estimulante para la vida, que dicen, bueno, estamos en un contexto pandémico, hay que caminar una mayor salud, a sanar nuestras relaciones, etcétera. Hay quienes también consideran el morir como uno de los pasos más importantes de la vida, ¿no? Incluso como un tránsito a veces a un cierre de la vida digno o a veces aún más allá, ¿no? A una vida después de la muerte, una existencia después de la muerte que pesa más, que es más importante que la vida terrena. Esta mirada que se asemeja más con Oriente o incluso con las tradiciones precolombinas en las cuales morir refleja el carácter como transitorio y el cambio constante de los ciclos del universo y van de la mano, ¿no? Son opuestos complementarios, por decirlo de alguna manera. También la muerte que reafirma el valor del aquí y el ahora, ¿no? Nos hace darles mayor peso. Hay visiones de que el arte de morir es tan importante como el arte de vivir, ¿no? Que se muere como se vive, la vida nos prepara para la muerte y su más allá. También esta mirada de los familiares, ¿no? Como guía que acompañan el proceso de morir, así como acompañan el proceso de vivir. Esto es muy importante porque en el contexto pandémico, pues a las personas que se enferman y se les hospitaliza o se les aísla aún al interior de los hogares, y entonces es como hay un énfasis muy fuerte en, en la muerte solos, ¿no? Y que también los despidos rituales, o sea, estos procesos que se siguen antes, durante y después de la muerte, que muchas veces están atravesados por mandatos y visiones religiosas, se trastocan de manera muy importante en este contexto de la pandemia. También la muerte que se vive en comunidad, el decir adiós, ¿no? Colectivamente, pues ahora vemos ritos funerarios, pues digamos, virtuales a lo mucho, pero si son presenciales en términos sociales y comunitarios, son comunidades muy aisladas, muy pequeñas, ¿no? También vemos, y esto será interesante mirar en el tiempo, el impacto de la pandemia en esto, que se hacen cultos de muerte, ¿no? O sea, en muchas tradiciones, y aquí podemos pensar en tradiciones tanto animistas, tradiciones orientales, tradiciones precolombinas, etcétera, hay como estos cultos a los muertos, o sea, esta como comunicación con familiares o santos incluso, o elementos, ¿no? En el animismo no solamente son personas, ¿no? Son entes que están, con los cuales se relacionan las personas vivas, ¿no? Pero algo que es bien importante es que buena parte de los ejes que sustentan social y culturalmente estos ritos tienen que ver con la relación que tienen los seres vivos y los grupos vivos con, digamos, con los muertos y la muerte, y que romper estas relaciones amenaza la existencia de la tribu. Esto es algo muy presente en las tradiciones, digamos, de la historia de la larga duración, o sea, muy ancestrales, digamos, ¿no? Ahora, ¿de qué forma, o aquí les traigo este punteo COVID, de qué forma estamos enfrentando esta situación trastocada en la cual nuestra forma de significar y de procesar y elaborar la muerte cambia a nivel individual, a nivel familiar, a nivel institucional como en las escuelas, a nivel comunitario y a nivel más amplio, ¿no? Macro social o societal? Aquí les invito a pensar, estos son algunos tips, este punteo es como una invitación, algunas formas en las cuales podemos prepararnos en este contexto de coronavirus para hacer algunos ajustes creativos que nos permitan estar más, más cerca de más cerca de poder decidir acerca de lo que implica en términos de muerte la pandemia, ¿no? El primer punto, ya se los había adelantado, el duelo más difícil es el que no se hace.
el que se congela, el que es ambiguo, el que tiene características de trauma. En el caso de la COVID-19 se pueden cumplir los 3 criterios, por lo que en su momento, ¿no?, puede ser muy importante buscar una ayuda profesional para elaborar la pérdida, ¿no? Si es el caso, y esa es una invitación, hay toda una tradición, como les digo ya, de expertos o de profesionales, ¿no?, en esta mirada más institucionalizada de caminar con la muerte, pues acérquense también a buscar este tipo de ayuda, si es pertinente, o sugiéranlo. Una segunda que tiene que ver con nosotros, quienes estamos, digamos, quienes estamos vivos ante este contexto incierto que parece que va a durar mucho más de lo que pensamos, que aunque ya tenemos la vacuna en puerta, no es una solución absoluta, tiene muchas contradicciones, etcétera, ¿no? Y creo que el caso latinoamericano que vale la pena reflexionar es el de Chile, o sea, en el cual tenemos 1/3 de la población vacunada, pero también una tercera ola gigante, ¿no? Creo que ustedes en Brasil han vivido algo similar, nosotros en México estamos de cara a esa tercera ola, ¿no? Entonces aquí la invitación es poner desde ya en orden nuestros asuntos con nuestras personas significativas. Es decir, hablemos hoy, no esperemos a estar enfermos, a estar intubados o a estar moribundos, ¿no? De por sí, independientemente de pensar que estamos en un contexto de alto riesgo de muerte, es muy sanador hacerlo, es muy sanador hablar y poner nuestros asuntos en orden con nuestros otros significativos. Decir lo que tenemos por ahí guardado, o los secretos familiares, o lo que no hemos podido, no nos hemos atrevido a hacer. Quizá esta pandemia es una invitación a poder abordar algunos de estos asuntos. Tercero, hablemos abiertamente acerca de la enfermedad y de la muerte, ¿no? De si queremos ser intubados o no, de si queremos ir al hospital o no, de si queremos donar órganos, de qué deudas estamos dejando, de qué recursos estamos dejando, de qué va a pasar con estos recursos. Es decir, no sé en el caso de Brasil, pero en el caso de México hay una visión de que hablar de la muerte es invitar a la muerte, ¿no? Es invocarla de alguna manera, y entonces las personas no quieren hablar, ¿no? Buscan silenciar la muerte, ¿no? Y yo lo que les diría es, creo que en medio de una grave crisis como lo es esta pandemia, ser adultos es poder hablar abiertamente de estas cosas, no es esconderlas, no es escindirlas, no es tratar de pensar que si nosotros no hablamos de la muerte no nos va a llegar, o si no hablamos de lo que implica la pandemia del coronavirus, no nos vamos a ver expuestos a ella, ¿no? Como negándolo. Si ustedes, si no es posible o no es deseable incluso, que también es muy respetable, que conversen acerca de esto hoy, en este momento, si no están listos también, yo les diría que una buena opción es empezar a hacer una carta de despedida para cada persona significativa. Este es un ejercicio que viene de esta disciplina tanatología que nos ayuda a nosotros, ya ni siquiera a los otros, a nosotros como personas, a organizar y procesar los temas que tenemos pendientes, a darnos cuenta. En la medida que yo escribo a un ser significativo, querido, mi carta de despedida o mi carta de muerte, lo que me gustaría que leyeran si yo, porque me da coronavirus o por alguna otra razón muero mañana, en una semana, en un mes o en un año, ¿qué me gustaría dejarles como mensajes? ¿No? Eso me ayuda mucho a clarificar dónde estoy en relación con ellos, independientemente que les entregue esta carta o no, o que en un mes o que en un año esta carta cambie, sus contenidos cambien. Es un ejercicio muy sanador que le puede cambiar la vida a la persona que lo hace y a las personas con las que se relaciona, pero que también a sus deudos, a las personas que quedan después del fallecimiento de una persona, les puede ser un recurso de vida muy importante. Por ejemplo, si nosotros pensamos en adolescentes o infantes pequeños, el que sus padres, si mueren antes de morir, les hayan dejado una carta de estos, es algo que los puede acompañar a elaborar su pérdida en un momento en el que tienen mucho menos recursos que un adulto para elaborarlo. Les permite como ese acompañamiento de parte de este deudo, de esta persona que no está. Y yo lo que les digo es, bueno, no estamos invitando a la muerte. Si usted no muere, no importa. Cuando ya no sea vigente, la puede destruir, puede alterar o cambiar su contenido, pero
en el proceso le va a ayudar mucho a usted y a las personas con las que se relaciona a sanar, ¿no? Y a mirar su relación. Otro tema es que seamos sensibles con infantes y ancianos en el sentido de establecer diálogos respetuosos, empáticos, centrados en las necesidades de los infantes y de los ancianos o adultos mayores y cuidar el uso del lenguaje. Para los niños, para los infantes, el lenguaje metafórico no siempre va de acorde con su desarrollo. Entonces, si usted está preparando alguno de estos ejercicios o si usted teme morir por la pandemia de coronavirus, es muy importante la forma en que lo expresa a los niños. No diga frases como, es que me estoy preparando para la muerte o para morir. Aunque usted se refiera a esto de manera metafórica y sea un ejercicio sano y sanador, pues se pueden asustar, ¿no? Las y los niños o incluso los ancianos, si son dependientes de ustedes, pues se pueden asustar cuando usted diga una frase como estas, ¿no? Entonces aquí es como muy importante la forma en que usted pueda transmitir a sus... yo voy a revisar el chat en un momento, me he extendido y voy a terminar este punto y quizá hablarles 2 o 3 cosas del trabajo de pérdida con infantes y ahí podemos más bien abrir a preguntas y respuestas. Les digo esta parte de que si ustedes tienen, la mayor parte de las familias, y me imagino que en Brasil es muy similar, pero en México hay secretos familiares que se guardan de generación en generación, que son como muy avergonzantes para la familia, entonces nadie habla de estos, pero lo que se observa desde el punto de vista clínico, como desde la terapia familiar, es que al no hablar de esto y no abordarlo, se repiten en las generaciones. Entonces yo creo que algo muy importante es que ustedes puedan romper este ciclo, empezar a abrir o abordar familiarmente algunos de estos secretos transgeneracionales y en ese sentido la invitación es a no herede más problemas, rompa ese ciclo. Si usted tiene tiempo, lea sobre la tanatología, ¿no? Lea sobre la muerte, lea sobre los abordajes emocionales en relación con la muerte y con la muerte y reflexione en casa acerca de esto, ¿no? Recuerde que lo que nos piden, que es distancia física para no contagiarnos, no equivale a distancia emocional. Y esto es muy importante, ¿no? Estar cerca los unos de los otros, a pesar de que hay ciertas medidas, como usar el cubrebocas, como estar a 1,5 metros de distancia, como no visitar algunas poblaciones en riesgo o vulnerables, no quiere decir que nos distanciemos emocionalmente, ¿no? Esto es como un tema muy importante a observar, a cuidar. Yo les diría, haga una carpeta, ¿no? Que ayude a sus familiares a hacer trámites si usted muere. Esto es como muy importante porque estamos en un contexto en el cual muchas de las instituciones están cerradas o están trabajando parcialmente. Si de por sí hacer trámites después de una muerte es complicado, en el contexto de la pandemia por coronavirus se vuelve mucho más complicado. Entonces también ahí no herede problemas, ponga en una carpeta sus documentos en orden. No quiere decir que, como les repito, que usted esté preparándose para morir, que lo que significa mañana me voy a morir, estoy decretando mi muerte. Significa que usted está poniendo sus asuntos en orden para que el día que llegue a morir, si es en un día o en 10,000 días, usted esté listo, ¿no? Y lo que le deje a las personas que le sobrevivan sea, en términos de trámites, lo más sencillo posible, ¿no? Si ustedes no tienen un testamento de última voluntad, hágalo, es un buen momento para hacerlo y platique acerca de esto, ¿no? Las responsabilidades que les deja cada quien, si es el caso, los bienes que le deja cada quien, lo que desearía si usted llegara a fallecer, etcétera, ¿no? Si hay personas que requieran cuidados continuos o si usted es cuidador primario, ¿no? Como en el caso de personas que tengan alguna discapacidad, ancianos que por su edad necesiten cuidados intensivos y que no puedan valerse por sí mismos, en el caso de menores de edad, siempre tenga un plan B por si usted fallece, ¿no? Esto es muy importante. De por sí, pero en este contexto de pandemia, bueno, pues reflexiónelo como más en serio, esa es la invitación, ¿no? Tenga un plan B muy claro y hablado con las personas que le sustituirían y con lo que desean y con lo que esperan. Esto es también como muy importante y muy sanador. Porque lo que se ha observado en los casos de personas que no se han puesto, digamos, en orden o preparado para morir, que sorpresivamente
les llega la enfermedad y que se intuban o que fallecen, es que tienen, que su proceso de muerte es mucho más doloroso porque sienten que dejaron muchos asuntos inconclusos. Y entonces sus últimos días son muy traumáticos, muy dolorosos y muy difíciles, más allá de lo físico, en lo emocional, y después, para los familiares que les sobreviven, también son de muchos problemas, digamos. Establezca y comunique qué rituales de muerte sí podrían hacerle en un futuro cuando pase la contingencia en caso de que usted muera. Esto es importante de por sí conversar. Si yo muero, ¿qué me gustaría que sucediera conmigo? Pero es bien útil que lo hablen, ¿no? O sea, no es lo mismo quien diga yo sí quiero ser cremado y no tengo un problema en ser cremado, a quien diga no, para mí la cremación no es alternativa. ¿Por qué? Porque los protocolos sanitarios han cambiado y no siempre podemos hacer lo que idealmente nos gustaría o lo que ya teníamos platicado que sería un rito de muerte. Yo, si me muero, quiero que me hagan una ceremonia religiosa. Y ahora resulta que las ceremonias religiosas pues solo son a través de los medios digitales, por ejemplo, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es, para ir cerrando, darles algunos tips de trabajo de infancia y muerte. Las primeras diapositivas que ustedes podrán regresar y mirar a futuro hablan un poco de cuáles son las emociones como naturales o sanas en los infantes y cómo se van distorsionando y cuáles son las emociones menos sanas para que ustedes observen y puedan trabajar sobre eso. Histórica y culturalmente también tenemos como una, al menos en México es así, digamos, un miedo, una resistencia a hablar con las y los niños acerca de la muerte, de los muertos, porque pensamos que les estamos ahorrando dolor si no hablamos de las pérdidas. Y lo que se observa en realidad es al revés. Las y los niños son parte de los sistemas familiares, parte de los sistemas sociales, parte de los sistemas culturales, y se dan cuenta, pero no, al no hablar con ellos no se les dan los recursos ni de elaborar las pérdidas, ni de expresar sus propios sentimientos de cara a las pérdidas. Entonces aquí, estos son tips que nos da Elizabeth Kubler-Ross. Poder expresar las emociones sin juicios, sin condicionamientos. El compartirlas nos conduce a aceptarlas, entonces hablen mucho acerca de estos. Además es importante reflexionar que el cerebro de las personas se divide en dos hemisferios, uno que es mucho más emocional, por decirlo, y uno que es mucho más racional, y nuestro trabajo es integrarlos. O sea, hay que hablar acerca de lo que estamos pensando, conectar las emociones con nuestro lado racional, externarlas con los demás nos ayuda a procesarlos. Entonces, hagamos este ejercicio porque no hablar de esto, no elaborarlo, puede ser contraproducente, puede ser mucho peor a, digamos, a sobrellevar. O sea, sí nos va a doler, por supuesto. Hay etapas del duelo que están establecidas también. No todos los duelos son iguales y no todos tienen que atravesar las mismas etapas, pero los duelos típicamente implican un proceso de shock o de negación. No puedo creer, no acepto, no asimilo que se acaba de morir. Después un proceso de enojo, pero ¿por qué se murió? ¿Por qué en el hospital no lo cuidaron lo suficientemente bien? Con uno mismo, ¿por qué no lo llevé antes a tal o cual? ¿Por qué lo expuse al coronavirus, etcétera? Hay mucha ira y mucho enojo. Después viene el dolor, ¿no? El abrirse al dolor. En realidad, duelo, el término duelo en español tiene dos significados. Uno es delum, que es desafío, ¿no? Viene del latín, y otro es dolus, que es dolor. Entonces, el desafío de sobrellevar este dolor, ¿no? Y entonces, cuando vamos al punto de dolor, a la tristeza, poder manifestar esta pérdida, sí me duele demasiado, sí me está generando un desafío emocional importante, digamos, ese es el punto que nos permite llegar a negociar, a aceptar, a decir, sí, me está doliendo mucho, pero la vida sigue, hay motivos importantes para seguir viviendo, el recuerdo que vive a través de nosotros es significativo, ¿no? En fin, ahí hay muchas cosas. Y también hay una última etapa que es la del aprendizaje, y que típicamente el aprendizaje es la quinta etapa, aunque les digo, no es una después de la otra, pueden combinarse, es el aprendizaje. Y el aprendizaje tiene mucho que ver con tejer en colectivo, a nivel familiar, a nivel social, a nivel cultural. Pero el aprendizaje, la pandemia nos enfrenta a un contexto en el cual es muy
es mucho menos automático, por decirlo de alguna manera, que nosotros compartamos la experiencia de duelo o de pérdida en el coronavirus. Algunas personas anotan algunas cosas en redes, pero no se tejen diálogos, ¿no? Entonces, algo que es bien importante es darle cabida al aprendizaje de las pérdidas. Hacer ese esfuerzo, seguramente con el tiempo lo vamos a lograr, pero muchas de las personas que han perdido, digamos, que han perdido a familiares, a personas cercanas, a personas queridas en la pandemia, no tienen esos foros de elaboración de duelo. Muchas de las personas que están trabajando incluso sin pérdidas tan significativas como la muerte, como yo les decía, tan solo ponerse a conversar acerca de lo que está este encierro, esta pandemia, implica en el trastocamiento de la normalidad, ¿no? O sea, el día a día ha cambiado de formas tan impresionantes que es importante hablar de esto, ¿no? De todo lo que hemos perdido, de todo lo que nos está costando. Y hagan esto con los niños, con los infantes presentes y bueno, también con adultos mayores, pero sobre todo porque los niños se dan cuenta y recogen todo eso. Pero si no se le nombra y si no se le pone palabras, es mucho más difícil que procesen, que los niños puedan procesar estas emociones, ¿no? No tienen los mismos recursos que los adultos y lo que yo les estoy tratando de decir es que aún los adultos no estamos visibilizando y no siempre somos conscientes de todos los recursos que tenemos para hacer frente a una muerte y el tener cortados nuestros lazos comunitarios, sociales, nuestros ritos, lo dificulta mucho más, ¿no? Aquí también hay que trabajar las fantasías y la culpa, ¿no? En términos de, es que si yo no hubiera salido o es que yo le traje el virus, etcétera. Hay que trabajar estas fantasías y esta culpa porque muchas veces esto lo que genera es mucho mayores problemas hacia nosotros. No tratar de forma injusta a los hijos sanos, esto es muy importante. Estamos tan enfocados en a veces la culpa o las fantasías en relación con las personas que ya no están, que descuidamos a quienes sí todavía tenemos enfrente y con quienes sí nos estamos relacionando. En el caso de los hijos pequeños esto es muy, muy visible, ¿no? Por ejemplo, para un padre, una madre que pierden un hijo, ¿no? Aunque en el COVID los muertos en mucho menor proporción son infantes, también los hay, en México es aproximadamente el 2%, no sé en el caso de Brasil, pero vaya, hay que tener mucho cuidado de no tratar, de no descuidar y de no tratar injustamente a los hijos sanos, ¿no? De no invalidar a los, si nosotros, en este caso ya no pensando en coronavirus, pero pensando, bueno, que puede ser asociado, ¿no? Porque hay comorbilidades, es decir, las personas pueden estar enfermas de algo que los predisponga a que si les da coronavirus tengan mucho mayor riesgo de morir, ¿no? Pero en este sentido, tampoco invaliden a las personas que son o enfermos terminales o enfermos crónicos. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, que protegerlos no signifique ahogarlos de tanta sobreprotección. Hay que atender el lenguaje simbólico, o sea, los niños siempre, como les digo, las metáforas son muy literales para los niños, entonces si están hablando de sus miedos, si está, por ejemplo, a mí me ha tocado verlo mucho con hijos de personal de salud o de personas que están en contacto cercano. Seguramente entiendo que en Brasil hubo un momento en que abrieron las escuelas, creo que ahora ya las cerraron, pero que implicaba como un riesgo de exposición mayor a estar, digamos, trabajando desde casa. Ahí es como también tener, o sea, hay que atender estas fantasías catastróficas a veces o cuidar nuestro propio lenguaje con nuestros hijos por lo que puede implicarles a ellos a la hora de hablar acerca de estos miedos o de estar en la brecha o en riesgo por nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Mirar las relaciones familiares, esto creo que ya les hice la invitación en el punteo anterior, ¿no? Vuelvan a mirar a sus relaciones familiares, se ubiquen ahí muy específica y especialmente dónde están
los infantes, los menores, porque requieren de cuidados muy específicos en los procesos de duelo, en los procesos de enfermedad y también en los procesos de salud, ¿no? La conciencia, o sea, la invitación aquí es, ¿quiénes van a ser los hijos de la pandemia? Los hijos de la pandemia van a ser las personas digamos, que tienen un impacto importante en su educación a raíz de lo que ha implicado la pandemia. Entonces, ¿qué tipo de hijos de pandemia queremos generar? Eso hay que observarlo, mirarlo y trabajarlo muy cercanamente a nivel familiar y a nivel escolar, ¿no? Poder ir más allá de, digamos, el susto, quizá, ¿no? El susto, el miedo, la ansiedad, la tristeza, el enojo inicial que nos generó el coronavirus, ¿no? Más allá de una pérdida como una muerte, tan solo la nueva normalidad, ¿no? Amar significa contactar, atender, resonar emocionalmente con el otro, pero amar también significa saber poner límites, y esto es muy importante. Amar no significa que porque estamos en la pandemia y es difícil para los niños estar en casa o es difícil para los padres educar a sus hijos, ya no hay límites. Esto es algo que la escuela o las instituciones educativas hacían de manera muy certera y que ahorita que se ha trastocado un poco, ¿no?, las formas educativas, muchas veces se está dejando de poner límites y esto no ayuda a las infancias, ¿no? Hay que poner límites sanos y hay que hablar acerca de estos límites y por qué se ponen. Esto es como muy importante. No engañar, no omitir y no generar secretos, cadenas de secretos, porque dañan mucho a las personas, a las relaciones de las personas y a los colectivos, como las familias, como las escuelas, como los grupos, las comunidades, ¿no? Respetar las decisiones y los deseos de las otras personas, aunque nos cueste trabajo. Si una persona decide que quiere ir al hospital y a la familia le da miedo, hay que llevar a esta persona al hospital o permitir que llegue al hospital. Es algo importante. Aquí lo hemos visto en el caso de México de manera muy significativa. Muchas personas acaban falleciendo por el temor de ellas o de sus familiares de ir al hospital, ¿no? Hay como una representación social en la cual ir al hospital significa morir y el hecho de no hacerlo hace que no tengan los cuidados o los diagnósticos oportunos y que en el momento en el que se les llame sea pues ya cuando tienen un riesgo, la enfermedad como bastante avanzada, ¿no? Ya la COVID y fallecen, ¿no? Y en el caso de las personas, esta es mucho más dura, pero en el caso de las personas que deciden que no quieren hospitalizarse y que no quieren recibir un tratamiento, y si están críticas y van a morir, que quieren morir en casa, hay que tener los cuidados oportunos para prevenir los contagios, etcétera, pero también es importante en un momento dado respetar las decisiones y los deseos de las personas, y sé que esto va a ser muy polémico. Me queda claro que en el caso de quienes son dependientes, como los que son menores, no es el caso, pero que se pueda hablar acerca de por qué se toman ciertas decisiones y por qué se siguen ciertos deseos. Esto es muy importante y por eso yo hablaba antes de que hablen de estas cosas, ¿no? Si me enfermo y me agravo, ¿qué me gustaría que pasara? ¿Cómo pueden procesar mi muerte? ¿Qué símbolos para mí tendrían sentido? ¿Para ustedes son aceptables o no? No esperen a que una persona se enferme o a que esté grave o crítica para hablar de estas cosas, ¿no? Expresen la ira, la rabia, la venganza. Hay que expresar estas emociones. Muestren también el amor incondicional. Permitan tanto las elecciones como los errores. No den absolutos sin explicaciones, porque lo digo yo. No. Ok, lo digo yo porque no puedes ir a ver a tu abuelita, ¿no? No solo es porque lo digo yo, porque es un riesgo, porque le puedes exponer, se puede enfermar, etcétera, ¿no? La parte de esta del no condicionamientos, hay que tener mucho cuidado de lo que es educar y de lo que es condicionar, ¿no? Muchas veces confundimos ambas y pensamos que estamos educando cuando en realidad por condicionamiento entendemos que estamos limitando
la posibilidad de crecimiento y de aprendizaje de una persona. Entonces aquí hay que tener muy clara esa diferencia y hablarla, ¿no? ¿Y con qué tiene que ver, ¿no? Seguramente en el caso de muchas personas que han tenido enfermos graves o incluso deudos, han perdido personas, son las personas que quedan, ¿no? que sobrevivieron alguna muerte en el contexto de coronavirus, tienden a rigidizarse al principio. Y entonces las cosas se hacen porque no hay otra manera de hacerlas. Y ahí hay que tener como mucha paciencia y mucha comunicación para poder ir montando alternativas familiares de cara a el miedo, de cara a la ansiedad o a lo que implique, digamos, ya no solo es una fantasía catastrófica porque es una experiencia muy directa de un riesgo elevado, ¿no? Que acaeció por el coronavirus. Las regresiones son frecuentes, creo que cualquiera que trabaje en contexto educativo, si aún como adultos nos damos cuenta que vamos para atrás, que nos gana la ira, el miedo, la ansiedad, la tristeza en un contexto como el de la pandemia, mucho más en quienes son en los infantes. Entonces hay que apoyar, ¿no? No hay que, digamos, hay que amorosamente acompañar a sus hijos o en este caso a sus alumnos para que puedan recuperar su ritmo de desarrollo, porque es muy común y lo estamos viendo, al menos desde la terapia, todo el tiempo con infantes digamos, en este contexto de pandemia, que hay muchas regresiones y que son frecuentes y que algunas son graves. Entonces hay que generar las condiciones para apoyar el desarrollo óptimo, ¿no? En lugar de culpabilizar, en lugar de hacer sentir peor, que nos lleva a mayores y mayores regresiones, ¿no? Poder expresar naturalmente la ira de formas más sanas, creo que esto también culturalmente, no sé cómo es en Brasil, pero en el caso de México, en ciertas regiones nos cuesta mucho trabajo expresar la ira, ¿no? Se cree que guardarla es más sano, que es mejor, y en las relaciones significativas al interior de las familias y con infantes pequeños, es importante que aprendan a manejar la ira de manera más sana, ¿no? Y bueno, tener esta comprensión y crecimiento y en el fondo modelar que somos seres humanos, que estamos creciendo en conjunto, en el caso de las relaciones entre hermanos también, ¿no? Poder ver dónde está cada uno, cómo se apoyan, cómo son diferentes, cómo cada uno está haciendo frente a la pandemia y lo que implica. Y yo con esto me voy a quedar. Esta es una cita de una poeta, ¿no? En torno al coronavirus, a la pandemia. Y yo lo que quiero es que vean, que después la lean con más calma, pero es como, digamos, esta irrupción del coronavirus también nos lleva a reflexiones, a procesos de sanación, no solo a procesos de enfermedad, y cómo podemos caminar a nuevos encuentros, a otras formas de relacionarnos, primero con nosotros mismos y después con los otros, que quizá nos hablen de mejor trato del que conocimos antes, en la vieja normalidad, y que en ese sentido sean una potencia, una posibilidad, nos abran un potencial de otras decisiones, otras relaciones y otras formas de vivir la vida. Yo con esto cierro. Esta presentación la van a tener a la mano. Hablaremos en preguntas y respuestas. Les dejo también dos lecturas. Una es una reflexión acerca de duelo y muerte en el contexto de COVID, y otra es un manual de trabajo con emociones, que es un manual de trabajo muy sencillo, pensado en el día a día, en la gente del cotidiano, no en trabajo muy especializado, pero que creo que les puede ser de gran utilidad en este contexto de la pandemia. Pues obrigada, muchas gracias. Eu vou agradecer mais uma vez a Erendira, foi muito bom, acho que foi muito produtivo, né? Nós aprendemos, eu aprendi aqui várias coisas hoje, imagino que todos nós, né? E fico com muitas coisas para pensar. Eu tenho tido uma grande preocupação, né, com o que está acontecendo, com esse impedimento, né, de viver o luto, de viver dos ritos,
né, que não se pode fazer velórios, que os enterros são rápidos e com 6 pessoas. Aqui no Brasil tem sido assim. E tenha a pessoa morrido de Covid ou não, porque nós temos... As pessoas continuam morrendo de outras coisas, mas por conta do contexto do Covid não se pode ter os ritos, né, que ajudavam nessa elaboração. E todos os dias eu vejo no meu feed do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, mortes e mortes, e gente né, que vai perdendo muitas pessoas, a mesma pessoa que vai anunciando a perda de muitas pessoas, e sem ter tempo, né? Você perdeu uma e já vem outra, e aí outra, né? E estamos tendo que conviver com isso tudo e continuar trabalhando, porque é isso, né? Não há tempo para viver isso. E pior do que tempo, eu acho que não há muito lugar, né? Ninguém reconhece muito o direito, né, da gente viver essa dor, de não conseguir produzir muito em função da dor, porque assim é a nossa sociedade. Acredito que aqui no Brasil nós temos vocês, né, do México, que eu acho que é uma realidade muito similar, temos a Fernanda aí da Argentina, que eu também acredito, né, você falou aí do caso argentino, do adolescente, acredito que lá também a situação está bastante similar, né? O Mário do Chile, que eu também acredito que a realidade não seja muito diferente, né? Mas acho que com a sua fala a gente tem alguns pontos de apoio assim para pensar a nossa realidade próxima e o que a gente vai poder pensar em relação aos alunos, às crianças, aos filhos, né, aos adolescentes, os jovens das escolas, né? Nós aqui no Brasil temos muitas realidades, porque o Brasil é muito grande, assim como o México, e nós temos estados com realidades diferentes, muitas redes educacionais, e vindas e idas, abre e fecha, né, escola, e sem muita direção única do governo federal, né? Então, nós estamos numa situação bastante complicada, né? E, enfim, mas acho que com a sua fala você forneceu alguns elementos para a gente ir pensando, quando realmente as escolas voltarem, como é que a gente vai ter que se ver com todos esses alunos, esses professores voltando, todo mundo tendo perdido alguém, nós mesmos, né? Nós mesmos, inclusive. Então, eu acho que foi muito produtivo. Então, eu te agradeço. Vou pedir aqui, estão me lembrando, para pedir para vocês para se inscreverem no nosso canal, para receberem notificação dos vídeos. Nós vamos subir o vídeo desse encontro com a Erendira, vai estar lá disponível para vocês reverem, e para nos seguirem nas redes sociais para saber quais serão os próximos eventos, os próximos convidados. Nós temos aí previsto para o mês de maio e junho uma jornada de inclusão e diversidade e educação, tá? Que o tema maior vai ser convivência, aprender e ensinar a conviver. Tá? Então, vocês já estão convidados, logo, logo nós vamos estar divulgando, vão ser eventos aos sábados, num horário cômodo para mexicanos e espanhóis, então nós vamos ficar no meio do caminho, tá bom? Então, muito obrigada, boa noite para vocês, um grande abraço.